Segundo bloque de día 8 para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los precios. Recién lo decíamos al final del bloque anterior que vamos a hablar, cómo lo impacta a usted el tema de los precios y cómo impactan en su bolsillo y en su economía diaria el tema de los precios. Sí, para darse cuenta del impacto no hace falta ser un gran estudioso últimamente, basta con hacer las compras. Haga un ejercicio. En estos momentos en su casa, saque la billetera de su bolsillo o de su cartera. ¿Cuánto le queda para llegar a fin de mes? Estamos a día 20 y pico ya. ¿Cuánto le queda para llegar a fin de mes? Bueno, nuestro equipo de producción encabezado por Facundo Arzamedia. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Empezamos con un interrogante, porque al principio del mes nos llegó un mail sobre cómo estaban los precios en Argentina. Un informe a partir del CIPE que nos daba la información de la inflación interanual. ¿Qué es la inflación interanual? ¿Cómo variaron los precios desde marzo de 2015 a marzo de 2016? Cuando vimos el número nos sorprendimos, bueno, esto tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar sobre este tema. Entonces, bueno, trabajemos sobre cómo han impactado la suba de precios en este último tiempo. Fundamentalmente a partir del mes de noviembre. Eso es lo que fuimos a averiguar. Primero, investigamos, fuimos a hablar con el centro de almaceneros, a ver qué respuestas nos podían dar ellos al respecto. Y a partir de ahí tuvimos que ir al centro al círculo de supermercadistas. ¿Quiénes forman los precios? ¿Quiénes forman y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de este número que nos había llegado desde el CIPE al principio? Bueno, desde el círculo de almaceneros nos dicen son los supermercados. Desde el supermercado nos dicen son... ¿Quién es la respuesta final? Los grandes formadores de precios. No sabemos. Bueno, para eso traemos el informe. Presentamos entonces la primera parte del informe de día 8. Primera parte. Bueno, realmente, primero vemos como bastante preocupante el panorama. Fundamentalmente a nosotros nos viene afectando más o menos desde enero a finales de marzo un 4% acumulativo de caída de ventas en unidades. Hasta finales de marzo llevamos un 12% aproximadamente. Si vemos un interanual, lo medimos anualmente, tenemos un 35,7%. Es realmente algo enorme, muy preocupante, con una realidad que golpea tanto al consumidor final, sobre todo también a este sector, un sector minorista, que todo esto viene golpeando y muy fuertemente. La razón, yo no quiero culpar a nadie en especial, pero hubo algunas avivadas, algunas empresas que se cubrieron demasiado del dólar, el tema impositivo también pesa, por lo menos en Córdoba hubo aumento de impuestos, el tema tarifario también pesa, pero fundamentalmente las empresas proveedoras nuestras se cubrieron muy bien de la devaluación. Lo que yo sí sé es que nosotros no tenemos la culpa y también sé que en el mundo está lleno de supermercados y cadenas que se dicen de un gran predominio y no hay inflación. ¿Por qué? Se ve que el problema no son las cadenas, porque si no también en el mundo aumentarían. Ellos fijan su precio igual que nosotros y queremos vender, no queremos aumentar. Las empresas proveedoras de los artículos son las mismas que proveen al mercado local minorista. Entonces, ¿qué pasa? Hay como un pacto de silencio, si se quiere. Las mismas empresas que proveen prefieren privilegiar a estos grandes empresas multinacionales, primero, respetándoles listados de precios, que en el canal minorista un listado de precios no existe. Por el otro lado, ya van con cargas, quizás las promociones que les realizan a estos grandes y buenos clientes nunca jamás llegan al sector minorista. Nosotros acompañamos siempre. Haría falta un poco de controles, que las empresas no puedan aumentar indiscriminadamente como lo vienen haciendo, sin un previo consentimiento de la Secretaría de Comercio, alguien que le diga, está bien, podés aumentar o no, pero algo de eso debería haber, un control sobre los proveedores.
Vemos cómo varían los consumos, el patrón de sus conductas. Antes se pedía por kilo, por medio kilo, ahora se pide por peso, 10 pesos de pan, 5 pesos de queso. Eso es lo nuevo, y eso es malo, porque ya se pierde el valor de referencia y se compra lo que alcanza. Claro y conciso sobre el tema de almaceneros y supermercados. Llama mucho la atención escuchar a los supermercadistas decir, hace falta más control. Blanche. No, bueno, también es cierto que hay supermercados más grandes y otros más No, chicos, por ¿no? supuesto. Pero igual, el control debiera ser pero para todos. contrólense entre ustedes. Es difícil, ¿no? Es difícil en esta... Y esto incluso viene desde el gobierno anterior, ¿no? Pero esto claro, de encontrarle, ponerle el cascabel al gato respecto de en la cadena de valor quién es el que está remarcando además, fue ¿no? una discusión histórica que venimos teniendo del 2013-2014. ¿Quién forma el precio de un paquete de harina? ¿Cómo se forma el precio de un litro de leche? En eso estuvieron trabajando, Facu. En eso trabajamos y en eso hablamos con Blanche. Le preguntamos, bueno, ¿por qué cuando voy a comprar la leche al supermercado me sale 15 pesos? ¿Cuál fue la respuesta de Blanche? Es la cadena de proveedores. Claro. Yo no tengo nada que ver, yo compito legalmente. Es más, Blanche nos decía, hay supermercados en todo el mundo y no hay inflación en todo el mundo. Entonces, el problema no es culpa nuestra. Esa fue la argumentación de Blanche. Ahora, lo que más nos preocupó es, a partir de estos aumentos de precio, cómo la gente empieza a cambiar el hábito de compra. Porque ¿qué son los números que nos dan del centro del almacenero? Baja un 15% el consumo de carne, baja un 3% el consumo de lácteos. No sube de la misma forma el consumo de pollo. ¿Cuánto en lácteos? 3,9% bajó el consumo. ¿Quiénes toman lácteos? Los chicos. Son los chicos. ¿Quiénes comen? ¿A quién se le da primero el plato de bife? Es al chico. ¿Qué aumentó? El consumo de pan. Entonces, no te puedo dar carne, los padres, bueno. Son números típicos de crisis. Históricamente, cuando uno revisa los libros de historia y habla, y sobre todo de historia económica, habla de, y nota que en épocas de crisis, o comienzos de crisis, sube el consumo del pan, sube el consumo de harinas en general. Sube 5% interanual el consumo de fideo y arroz. Pero ¿qué nos decía Blanche? No son las primeras marcas los que suben, no es que estamos vendiendo más, sino que son segundas o terceras marcas. Sí, la calidad de la dieta con más hidrocarburos, o sea, mucho más hidrocarburos. Y baja carne, hidratos, baja hidrocarburos. Hidrocarburos también están caros, podríamos decirlo, ¿no? Ya que estamos hablando de esto. Subieron nafta mucho, pero... Bueno, carbohidratos, sí, evidentemente se va perdiendo la calidad de lo que es la dieta sana, digamos. Y en el caso puntual de la Argentina, la dieta del argentino que históricamente y por nuestra idiosincrasia tiene un gran componente de carne, ¿no? Que hoy es efectivamente inalcanzable para algunos sectores. Y sí, claro. El reclamo de producción récord en lácteos encima. Claro. Porque Argentina viene un momento de producción récord. ¿Cuál es el problema también? Están cerrando muchos tambos, la producción de lácteos se está concentrando cada vez más en Argentina. Eso también es un detalle a tener en cuenta a la hora de hablar de formadores. ¿Qué tiene la segunda parte del informe? La segunda parte del informe habla más que nada de, bueno, cómo han sido los números inflacionarios. Desde marzo hasta noviembre de 2015, la inflación fue del 18%. El problema, el disparo que se produce a partir de noviembre. De ahí es que nos dan el resultado de una inflación interanual de marzo del 38,8% según el CIPES. Números alarmantes. Según los datos del INDEC San Luis, recordemos, San Luis fue el único centro de investigación. Hoy es el que se sigue tomando como referencia hasta que estén hasta que empiece a operar de nuevo el INDEC nacional. Hoy salieron de la interanual de marzo 37,8, no muy distintos del CIPES. Escuchamos segunda parte del informe. A Pablo Galo del CIPES. Bueno, como vos decís, el disparo en términos inflacionarios se empieza a producir en el mes de noviembre. En el mes de noviembre tenemos una suba importante que está en torno a los 4%, que duplicaba en ese momento la inflación del 2% en promedio que veníamos teniendo en el año. Eso tiene un pico en el mes de diciembre, produce que solamente la acumulación del interanual, o sea, de marzo 2016 a marzo de 2015, esté rondando el 38,8%, lo que hace esperable un año actual de alta inflación. Nosotros creemos que puede haber una parte de abuso en ese aspecto, y seguramente lo hay, pero indicar que el problema de la inflación está
en otras personas y en otro lugar que no sea el gobierno que tiene todas las herramientas para poder impedir estas situaciones, sería como mínimo deshonestamente intelectual. Pero también hay que ser honesto en este sentido. En el mejor de los casos, este tipo de movidas con las que realiza el gobierno, que es poner multa a este tipo de empresas, en el mejor de los casos lo que va a producir es que no se realicen tantos abusos por parte de esas empresas, pero de ninguna manera, aunque no se produzcan esos abusos, eso no va a detener la inflación. La inflación está en otro lado, con otros problemas, y tiene que ver directamente con las políticas del gobierno. Bueno, el gobierno asegura dos cosas, no solamente que va a bajar la inflación, sino que la expectativa de inflación está en torno al 20-25%. A nosotros nos cuesta creer que realmente este año cierre al 25% cuando el dato interanual, o sea, no podemos saber lo que va a pasar, eso es futurología. ¿Qué puede pasar? Es difícil que alguien pueda decir exactamente esta va a ser la inflación del año, porque no tiene herramientas con qué medirlo, por cuanto el devenir de la situación económica es lo que le va brindando su propia impronta. Bueno, desde el CIPES aportando una visión un poquito más global, y obviamente la inflación no se compone exclusivamente del abuso que puede haber en alguna parte del sector de los formadores de precios, sino de todo un contexto, ¿no es cierto?, macroeconómico, y donde también venimos con un arrastre inflacionario importante. Tal vez la crítica mayor, y ya lo vamos a charlar después en el transcurso del programa, en lo que nos queda del programa, tiene que ver con la manera en querer salir y dispararla como se ha disparado en estos meses, y de la mano de lo que estás planteando recién, Facundo, ¿no? La baja de la calidad de amplios sectores de la población no se ve reflejada tampoco con ayuda social, ¿no? Como para ir conteniéndolo. Bueno, esos son algunos datos. Por ejemplo, el dato llamativo que nos pasaron es que la inflación de los primeros 3 meses del 2016 es, según el índice San Luis, es del 10%. ¿Qué es lo que nos dicen desde el CIPES? La situación de pobreza ha aumentado un 35% en los habitantes del país. ¿Qué significa esto? Que de los 12 millones de personas en situación de pobreza que había hasta el 2015, hoy, durante el gobierno de Macri, ha aumentado 1.500.000 más. Son números para tener en cuenta en 4 meses de gobierno. O sea, hoy no hay 12 millones de pobres, sino hay 13 millones y medio. Exactamente. Facundo, excelente laburo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a Facundo y al equipo de producción del día 8 de producción periodística, que vienen trabajando y muy bien. 2 datos para cerrar, que me parecen alarmantes y que sirven pensando en lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Si la inflación interanual es de 38% a hoy, ¿qué discusión salarial posible uno puede tener, o pueden tener los gremios con un gobierno que de piso pone el 30%? ¿Qué tipo de maniobra puede tener un sindicalista a la hora de negociar salarios si lo primero que tiene que poner en la mesa es decir, no me echen gente? Ese es el dato que faltaba en el informe, ¿no es cierto?, para contextualizar la cantidad el aumento de la desocupación. Y me parece que es un dato fundamental a la hora de ponerse a discutir. Y el problema es que cuando la contraparte del gobierno es porque en las próximas horas se va a hacer el pago efectivamente, finalmente, de la deuda externa, los holdouts que habían quedado fuera de los otros 2 canjes, se va a endeudar por 15.000 millones de pesos en la República Argentina. Vamos a suponer, y le vamos a dar crédito al gobierno, que van a llegar inversiones externas. Eso no llega de manera inmediata, ni es retroactivo a lo que ya viene pasando, porque la inflación es la que estamos calculando que ya se ha comido parte del salario, ¿no?, del poder adquisitivo. Lamentablemente, y esto es una noticia que le tenemos que dar, el precio del azúcar no va a bajar. El precio de la harina y la yerba tampoco va a bajar, y su sueldo difícilmente en este tiempito aumente mucho más. Bueno, a lo mejor los invitados que vienen nos dicen que no. A lo mejor las buenas noticias que va a subir bastante en el próximo bloque. ¿Sí? Lo vemos en el próximo bloque. No se vaya, ya venimos.